Muy buenas noches, muy buenos días. Otra emisión más de Metrópolis. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por concluir, por casi concluir otro año más ahí. Y nosotros de este lado, sin el respaldo de ustedes, sin el respaldo del Grupo López, no podríamos haber estado durante tanto tiempo aquí con ustedes desde 1998. Decíamos la semana pasada que se siente la brisa, que comenzó a sentirse la brisa, no solo por los favores y las donaciones del gobierno, sino porque además se siente una brisa muy agradable. Las temperaturas están, dicen los expertos, que son las más bajas en 8 años. Así que vamos a aprovechar esa agradable temperatura para, para bajar los ánimos y para disfrutar, sacar los abriguitos y las bufandas. Pero los ánimos son difíciles de morigerar porque hay muchos apremios partidistas, muchos apremios políticos y también hay que seguirle el paso al partido de gobierno y al presidente de la República, porque cuando aquí comentamos situaciones que no son muy agradables, después decimos, ¿y dónde está la oposición? Porque si la oposición nos reclama y no dice, entonces la verdad que desde los medios de comunicación nos quedamos cortos. Se está celebrando y se concluyó también con éxito la reunión del sistema centroamericano, de integración centroamericana, el SICA, y se ha celebrado en Santiago. Eso tiene mucho significado. Primero, para demostrar, como dice el alcalde, que si lo querían fastidiar, él está diciendo no, lo celebran en Santiago, para que los jefes de Estado y organismos internacionales reconozcan en Santiago una ciudad pujante, limpia, organizada. Lo de seguridad es otra cosa, pero usted sabe que esto se celebra en lugares realmente protegidos. Pero otros analistas dicen que el presidente, sus estrategas, han decidido o decidieron que fuera en Santiago precisamente para demostrarle a Abel Martínez, alcalde de Santiago y posiblemente o casi seguro candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, que ellos tienen fuerza y trabajan en Santiago, y darle esa posición, esa importancia a Santiago, ayuda muchísimo al proyecto reeleccionista. Así que son los detalles, así hacen el pulso los distintos partidos y los distintos grupos. Bueno, y a propósito de pulsos y de asuntos importantes, todavía se escucha el eco de la participación del señor Vila del Castillo, que vino a decir, vino a desnudar a la Policía Nacional. Nosotros hemos comentado durante mucho tiempo esa situación y no nos vamos a sumar a las críticas a este señor, que es un injerencista realmente, un atrevido si se quiere, no nos está diciendo nada nuevo, pero estamos encubriendo o utilizando la figura de Vila del Castillo para no decir que eso lo dice el presidente de la República, porque él no hubiera podido hablar así y hablar del horror de la Policía Nacional al lado del presidente si no hubiera tenido la autorización del presidente. Nos referimos a la participación de este señor que ha sido designado para reformar la Policía Nacional sin ayuda de los de antes, ni posiblemente de los de ahora, porque dicen que él está por encima del ministro de Interior y Policía, y en un seminario especializado de seguridad y de policías de la región, él se destapó desnudando la Policía Nacional. Y eso se considera y lo han considerado imprudente, inoportuno, sobre todo por decirlo esta persona extranjera que está aquí reformando la policía. Pero él no llegó y se introdujo en la policía y decidió hacerlo. No, él está nombrado por decreto. Entonces, tiene el aval de la policía. Estas declaraciones
provocaron la reacción de ex jefes, de ex directores de la policía, pero sabemos que eso se va a quedar así. Y ojalá sigan los cambios en la policía, pero dejemos de estar diciéndole todo el tiempo, todos los días y a toda hora que es un conjunto de asesinos y de ladrones, porque entonces vamos a desmantelarla y vamos a cuidarnos cada uno de nosotros. Así como nos cuidamos del COVID, vamos a cuidarnos de ellos primero y, y luego nosotros. No está completamente dañada la policía, tiene estamentos y tiene personas muy serias, muy honorables que están ahí. Y hay un detalle que no todos se atreven a subrayar y es la situación del actual director de la policía. Si Vila del Castillo dice que todos los ascensos se compran y se han comprado, habría que preguntarse, pero aquí entre nosotros, y entonces el actual director de la policía, ¿cómo llegó al cargo que tiene? ¿Cómo vivió sus ascensos sucesivos? No quiero decir, también lo compró, como dice Vila, pero la verdad que hay que hacerse la pregunta. Y otro aspecto, también muy delicado, me decía bueno, un ex miembro de la policía, que él debía renunciar porque cualquier persona puede pensar que los datos que expuso el señor Vila del Castillo se los ofreció el actual director de la policía. Una situación muy difícil, pero vamos a apostar a los buenos miembros de la Policía Nacional, a los excelentes investigadores que tiene la Policía Nacional y vamos también a creer que si bajan las líneas de honestidad, de capacitación, de valentía, de entrega y de sacrificio, el cuerpo se arregla más fácil que si viene un señor de fuera a insultarnos y a enrostrarnos nuestras miserias. Y a propósito, tenemos 33,000 policías en la calle para cuidarnos. No van a erradicar la delincuencia ni la violencia. Se supone que van a vigilar el trajín navideño habitual en la República Dominicana, sobre todo en las grandes ciudades, para evitar, yo creo que el raterismo, porque esos 33,000 policías en la calle, no es verdad que pueden controlar las 32 provincias y los 158 municipios. Pienso que estarán en los centros comerciales más importantes. No me refiero al centro, al Ágora o a la Sirena o Jumbo, a mencionar algunos, o Megacentro, no, sino a los centros urbanos más importantes. Y la pregunta que hacíamos desde la promo de esta emisión de Metrópolis es, ¿y después? ¿Qué va a pasar después? Porque es hasta enero que van a estar los 33,000 agentes policiales cuidándonos y defendiéndonos, vuelvo y os digo, de el robo con violencia en la calle, el que nos quita el dinero cuando estamos comprando cualquier mercancía para la casa a propósito de las festividades y a propósito del dinero extra que se entrega en esta época. Pero de todos modos, ojalá esos 33,000 policías puedan asegurar o tranquilizar a esos delincuentes que además algunos ya han sido víctimas del famoso intercambio de disparos que antes se denunciaban de manera muy fuerte y militante, pero ahora no se denuncian, ahora se aceptan. Ese es el dale para abajo que criticábamos en otras administraciones. A Candelier lo teníamos, a Guzmán, a todo, Guzmán Fermín, pero ahora todo es color de rosa, hasta los disparos parece que suenan de manera diferente. Pero enhorabuena la temporada, enhorabuena los 33,000 policías en la calle, también las bajas temperaturas y a todos esos jefes de estados que disfrutaron de Santiago y trataron de discutir
y de buscar solución a los problemas regionales. Eso es muy importante para la región, para el país y para el Cibao, que sirvió de anfitrión. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a referirnos al adiós de Amable Aristi Castro. Él quiso que el adiós fuera en su provincia y eso ratifica su condición de cacique de Higüey. Y el país fue sorprendido con el anuncio de la muerte de Amable Aristi Castro. Más sorprendido aún los higüeyanos y las personas cercanas a este político tan particular, para algunos el último político con condiciones de cacique en su región que hemos tenido. Amable, para los más jóvenes que siempre piensan que quien tiene más de 50 años ya tiene su acta de defunción hecha, pero Amable tenía 73 años. Eso es una edad todavía que permite pensar que pueden vivir las personas mucho más tiempo. En vida, Amable fue criticado, burlado de alguna manera, pero también necesitado por cada uno de los representantes de los distintos partidos políticos dominicanos, porque, como decían algunos, sin Amable no se ganaba en algunos lugares. La historia personal de Amable Aristi Castro es una historia de esas que permiten valorar el esfuerzo personal. De mensajero, Amable llegó donde llegó. Y como dicen sus cercanos y sus antiguos empleadores, tenía una capacidad de trabajo, de astucia y de creatividad para convertir cualquier negocio en algo fructífero. Después de ser mensajero, participó, pero como empleado de abajo del negocio de las estaciones de gasolina, hasta llegarse a convertir en uno de los mayores inversionistas en ese negocio. Todas esas inversiones, y sobre todo en su región, le permitían tener el aval más que suficiente para participar siempre en política con grandes satisfacciones y éxito asegurado. Quizás su mayor declive fue precisamente en las últimas elecciones. Erró el tiro, no fue tan certero en las negociaciones y la verdad que perdió donde apostó. Pero eso no le restó poder, aunque ya se auguraba que su incidencia no iba a ser igual. Reformista, balaguerista de corazón y de tradición, sabía negociar con todos, a veces por encargo del presidente Balaguer y después por decisión propia. La prueba es que un presidente activo y los demás expresidentes también activos fueron a Higüey a manifestarle su respeto y las condolencias a sus familiares. El presidente Luis Abinader dijo que Amable era su amigo. Igual lo dijo el expresidente Danilo Medina, muy conmovido, lo dijo, los dos lo dijeron y expresaron su sentimiento. Pero, ¿por qué decimos y ratificamos que Amable hasta el final de sus días, o lo dijo antes, porque realmente cuando te mueres por un infarto no puedes planificar mucho, a menos que estés en una cama, en una larga enfermedad, pero fue un infarto después de una actividad precisamente en su provincia. Pues él decidió o había decidido que él no iba su cadáver no iba a salir de Higüey, que las honras fúnebres iban a ser en su provincia, que el velatorio iba a ser en su casa.
y que hemos dicho en otros espacios y comentado con amigos a propósito de ese tema, que ha sido tema durante la semana, igual que el caso del comisionado, igual que del caso del Monseñor Osoria. Hemos dicho que con esa decisión, Amable ratifica el dominio en la provincia y en su municipio, porque ahí hubo un desfile de personalidades de todos los orígenes sociales y sobre todo esa comunidad desfavorecida, pero favorecida por Amable, que fue a rendirle tributo y a despedir al amigo y al benefactor. ¿Y por qué digo que eso ratifica su poder? Porque es una forma de transmitirle a sus hijos ese legado. Y sobre todo a su hija Karina, que es la política de la familia y fue alcaldesa durante mucho tiempo y con mucho éxito allá en Higüey. De modo que se despide un político tradicional dominicano, quizás de los últimos, que se atrevía a hacer lo que él hacía. Ustedes no, algunos no van a recordar y otros no pueden olvidar. Bueno, en mi caso porque fue en Puerto Plata aquello y en otros lugares por aquí del sur, cuando Amable repartía cerdos, pollos, salchichones y tiraba papeletas también. Recordemos que él presidió la Liga Municipal Dominicana y también hubo un inconveniente cuando se trasladaba en helicóptero. Un personaje de la política dominicana, también con sus inconvenientes con Estados Unidos, que él se dedicó a desmentir con éxito, porque cuando tuvo un problema de salud viajó a Estados Unidos y con ese viaje demostraba que no era cierto o que había resuelto esos problemas. Un sobrino muy querido y un amigo de muchos años de nosotros, Fidias Aristi, pronunció el panegírico. Fidias también le agradece parte o reconoce parte de su trabajo político. Fidias ha sido político y ha sido funcionario toda su vida. Lo reconoce que fue gracias a la influencia de Amable Aristi Castro, que ya partió y a partir de ahora vamos a saber qué pasará con su hija, con Karina, si sigue en la política o no. Pero repetimos que esa decisión de Amable de que su velatorio, su funeral, su tumba estuviera en Higüey fue una decisión muy inteligente, muy política y diciendo, vengan aquí a despedirme porque este es mi reino. Aquí yo me forjé, aquí yo reiné y aquí voy a dejar mi legado. Así que paz a los restos de Amable Aristi Castro y se pasa la página y tendremos que esperar, como dijimos, qué va a ocurrir con el legado de Amable Aristi Castro. Desde que salió a la palestra como candidato, como opción para las elecciones en Perú, las burlas, las descalificaciones rodearon al maestro rural Pedro Castillo. Pero él iba forjando un liderazgo, iba sumando adhesiones y la prueba fue que en la segunda vuelta, aunque por muy poco margen, le ganó las elecciones a Keiko Fujimori. Pero no lo dejaron tranquilo desde que asumió la jefatura del Estado. Y las críticas y el acoso político fue inmediato. Hay que decir esto sin negar la más que evidente incompetencia del presidente para manejar el país,
para designar incluso a sus ministros. Él en menos de un año había transformado el gabinete como 3 o 4 veces. El hombre no pudo no solamente enfrentar a los adversarios, sino construir el proyecto que vendió y que le sirvió como catapulta para lograr el poder. Pocos meses después, mirando la ineptitud, quizás incapacidad no, pero ineptitud, comenzaron entonces las imputaciones por corrupción y las solicitudes de renuncia, las solicitudes para hacerle juicio político. Involucraron a todo su entorno familiar, un sobrino, la hermana, la esposa, y el ambiente se enrarecía día a día, hasta que el presidente tomó la decisión más desafortunada de su carrera política para darle fin a la misma, y es que el día 7 de diciembre decidió darle un golpe de Estado al Congreso, un autogolpe. También dijo que que desbarataba el Congreso, porque el titular, no lo olvido, de Fujimori fue: Fujimori disuelve el Congreso. Pedro Castillo lo intentó, pero nadie pudo asesorarlo y decirlo que cuando lo hizo Fujimori, aunque pudo pesarle luego a muchos peruanos, contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de grupos importantes. El presidente hizo esto sin contar con ningún respaldo con los poderes de facto, y con el respaldo con el cual llegó al poder. Ese respaldo lo fue abandonando poco a poco, y después que él leyó la decisión de prescindir del Congreso, el alejamiento, todo fue en horas. Leyó el comunicado para disolver el Congreso. Sus mismos, incluso el embajador en Washington, en España, perdón, dijo: esto es una barbaridad. Y Estados Unidos actuó con la misma presteza que actuaron sus congresistas, porque mientras él leía ese documento que vamos a compartir con ustedes por una razón específica, mientras él leía eso, en el Congreso decidían ya su renuncia por mayoría. Consultados algunos analistas veteranos en Perú, cuando yo le decía, cuando yo pretendía hacer el símil con la situación de Alberto Fujimori, me decían lo que acabo de plantearles a ustedes, que no, que Fujimori tenía respaldo de las Fuerzas Armadas y respaldo de la población. Pedro Castillo no. Sin embargo, para poder hacer una evaluación con los hechos y no tratar de llevarnos de las corrientes, como siempre gusta, y somos víctimas de las corrientes y de los pequeños titulares, me llamó mucho la atención que las cadenas internacionales solo divulgaran una parte del discurso, y sobre todo la parte contundente donde él dice las medidas que provocaron el caos, y hoy es preso. Él es una persona privada de su libertad y va a ser juzgada y condenada, y está en el mismo lugar donde está Fujimori. Entonces se divulgó la parte donde a él le tiemblan las manos ya cuando expone la decisión, pero el discurso tiene 9 minutos y nosotros queremos que ustedes lo miren, lo escuchen y lo valoren, porque él también explica todo el acoso y toda la inconformidad de los grupos de poder en Perú, y eso es importante para poder seguir evaluando el decurso de la situación política en Perú, que ahora tiene como presidente a la vicepresidenta, que algunos auguran también que su tiempo será corto. Vamos a escuchar los dos discursos para que usted saque sus conclusiones, pero lo cierto es que ya Pedro Castillo no es presidente de Perú, asumió su vicepresidenta, llamó a la unidad
pero ella necesita respaldos porque ya salieron a flote algunas imputaciones y algunos recursos también por malversación que empañan su trayectoria. Esto es una prueba más que sigue siendo la política para los políticos y que cuando uno quiere desde cualquier otro oficio acceder a la administración pública o a la jefatura de gobierno y de Estado, la situación es difícil. Pero escuchen completo el discurso del ya preso, privado de libertad, Pedro Castillo, Jareo, y de la actual presidenta de Perú. Gracias. Y como siempre, ready para exportar después de esto. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio. Para esa mayoría congresal, que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable, no atendida en 200 años de vida republicana. Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales, promoviendo acciones como las siguientes. El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional, con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros, que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equidad, modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio del referéndum.
La vacancia presidencial por incapacidad moral es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo y correlativamente la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%. El nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región. Sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como
como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa, con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Señoras y señores congresistas, queridas hermanas y hermanos de nuestra querida patria, tengo el alto honor de estar en este pleno extraordinario para saludar en primer orden a todas y todos los peruanos que no sin legítima razón vienen observando esta difícil coyuntura que nos pone a prueba a todos los ciudadanos. Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros. Y atendiendo a esa alta responsabilidad, va mi respeto por los millones de madres peruanas que día a día procuran el sustento para sus familias y son la base del coraje y la peruanidad. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y también de manera impostergable de la reforma política que nuestro país requiere urgentemente. En esta ocasión hago un pedido también y muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno, ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Esta semana vamos a hablar un poco de la Unión Europea, de ese mercado de 28 países a los que la República Dominicana tiene acceso a través del Acuerdo de Asociación Económica, el EPA. En esta semana que acaba de terminar hay dos hechos importantes, uno positivo, otro que representa
un importante reto para la República Dominicana. El positivo fue la 5ª premiación de los premios EPA que se entregaron esta semana. Es un premio que coordina la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana y que cuenta con el apoyo de diferentes instituciones nacionales como ProDominicana, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, a través del Viceministerio de Comercio Exterior, la Coalición de Servicios de la República Dominicana y la Eurocámara y Caribbean Export. Y que estas entidades pues seleccionan empresas que han tenido éxito exportando o haciendo negocios con la Unión Europea en diferentes categorías. En la categoría de empresa sostenible ganó la empresa Lean Company Caribe. En el área de innovación, la empresa Risec Cacao. En el área de exportación de servicios, especialmente de industria creativa, la empresa Larimar Films. En el área de mujer exportadora, que es también el primer año que se entrega este premio, la hacienda Doña María Mercado. El pyme exportadora Honey Banana Fresh. En inversión, B. Brown Medical. Y en bienes, el Centro Cuesta Nacional. Estas empresas han demostrado que es posible hacer negocio con la Unión Europea. La embajadora Katja Axfeld dijo en su discurso que el comercio entre la República Dominicana y la Unión Europea había crecido un 160% desde la entrada en vigencia del EPA, que fue firmado en el 2008, entró en vigencia en enero del 2009, y que ha beneficiado sobre todo a los renglones de productos orgánicos de la República Dominicana, el banano, el cacao, donde la República Dominicana es líder en exportación, pero también ha servido para diversificar las exportaciones, como es el caso de los productos de dispositivos médicos, que también ha traído inversiones de empresas europeas y ha puesto este renglón como uno de los renglones de significativa exportación a la Unión Europea. Entonces, República Dominicana es un modelo para el Caribe, ha sido el país del Caribe que se ha beneficiado más del EPA, y esto ha tenido un impacto en nuestro país, porque no solamente en términos de exportaciones de bienes y servicios, sino también que ha traído inversiones de varios países de la Unión Europea, como algunas de las empresas que fueron galardonadas este año. Este premio es importante porque nos muestra que sí se puede, que sí hay empresas invirtiendo, creciendo en nuestro mercado, tanto empresas europeas que han venido a nuestro mercado como empresas dominicanas, grandes y pequeñas, que han exportado y que tienen a la Unión Europea como un mercado importante. En este evento, la empresa Larimar Film, por ejemplo, señaló qué tan importante había sido para el éxito que ellos habían tenido en ese mercado el acuerdo de coproducción que tiene la República Dominicana con España. Tiene también un acuerdo de coproducción con Italia que permite trabajar con empresas de ambos países para hacer películas en conjunto. Y también qué tan importante había sido el tema de la doble tributación. Nuestro país tiene apenas 2 acuerdos de doble tributación, uno con Canadá, otro con España, pero es esencial para que los países avancen en las exportaciones de servicios, pues tener estos acuerdos. A medida que se transparenta más el tema impositivo en todos los países, es más necesario todavía que se hagan estos acuerdos de manera que nuestros productos, que nuestros servicios, que nuestra gente que puede ir a prestar servicios en esos mercados pueda ser competitivo, porque si tiene que tributar 2 veces, pues ahí ya pierde competitividad y eso afecta nuestra capacidad de competir. Pero estos premios, enhorabuena a los premiados, estos premios nos muestran la vía. Pero también esta semana tuvimos la noticia de que la Comisión Europea aprobó una nueva normativa
para ciertos renglones de productos, entre los que se encuentran algunos productos que exporta la República Dominicana, como el cacao y el café, pero también afecta aceite de palma, ganado bovino, soya, madera y caucho y los productos derivados. O sea que nuestro chocolate, los productos derivados del café que producimos y que exportamos a la Unión Europea, pues pueden verse afectados por esta ley que, según la Unión Europea, tiene como objetivo principal pues prevenir la deforestación y penalizar aquellos países, aquellos territorios donde se haya deforestación. Es verdad que nuestro cacao es todo lo contrario, nuestro cacao aporta forestas, son árboles, y alrededor de las plantaciones de cacao también hay frutales y hay otro tipo de árboles, pues nuestro cacao aporta al medio ambiente, pero también hay otras reglas sociales que hay que cumplir. Y esto quiere decir que para nuestros productores, especialmente para nuestros pequeños productores que ya tienen un reto para cumplir la legislación orgánica que la Unión Europea ha puesto aún más estricta, con más demanda para nuestros pequeños productores, obligando a que las cooperativas de más de 2.000 productores tengan que dividir esas certificaciones, cuando antes, si tú lograbas unirte y tenías 5.000 pequeños productores, podías con una sola licencia pues dividir los gastos de todas las auditorías y todo el proceso de certificación. Ahora pues hay que dividirlo, si teníamos una cooperativa de 5.000, pues ahora eso hay que dividirlo en 3. Entonces eso todo es un reto porque encarece el costo de producir en nuestro país y pues obviamente los precios de mercado se mantienen igual. Sin embargo, la Unión Europea sigue siendo por mucho el principal mercado para los productos orgánicos en el mundo. El consumidor europeo está dispuesto a pagar más por productos más saludables, por productos orgánicos, pero ahora está el componente social, el componente de responsabilidad medioambiental, que tanto la Unión Europea como el consumidor europeo le están poniendo mucha atención. Y ahora todos estos requisitos que no entran en efecto inmediatamente, todavía tiene que aprobarlo el Parlamento Europeo, pero y una vez lo implemente, pues tomará 18 meses para entrar en vigencia, pero quiere decir que el país tiene que prepararse, que tenemos que prepararnos si queremos mantener la cuota de mercado, sobre todo en el área de cacao orgánico, donde el país es uno de los líderes de exportación en el mundo y el líder exportador en la Unión Europea. Son importantes esas exportaciones porque benefician a muchas familias a lo largo del campo dominicano, tanto en el área de banano como en el área de cacao, y es importante que las mantengamos. Eso quiere decir que tanto a nivel de gobierno, a nivel de las instituciones, pero también a nivel de las empresas y de los productores, tenemos que irnos preparando para enfrentar eso. La embajadora Achfeld dijo que la Unión Europea pone a su disposición los mecanismos y pondrá a su disposición los mecanismos que tengan de cooperación y de apoyo para ayudar a la República Dominicana a cumplir con estos requisitos, pero todavía son muchos retos. Hay requisitos de laboratorios certificados que todavía no tenemos en el país, y quiere decir que tenemos muchos trabajos por pendiente y que los legisladores europeos no nos las están poniendo fácil, sino todo lo contrario, cada vez es un reto más. Es verdad que tenemos un acceso preferencial, no se paga ningún arancel, pero esas barreras no arancelarias son cada vez más onerosas para pequeños países como la República Dominicana. Por lo tanto, ese diálogo hay que mantenerlo para ver cómo se puede flexibilizar en el futuro esto, pero mientras tanto hay que prepararse para cumplir con estas reglamentaciones. La Unión Europea sigue siendo un mercado de más de medio billón de personas, o sea, más de 500.000 personas con un consumo alto. A pesar de la crisis económica, sigue siendo un mercado importante. A pesar de eso, el consumidor va a seguir buscando productos más saludables, sus productos orgánicos, y sigue siendo un mercado importante para la República Dominicana. Por lo tanto,
Inspirémonos en los premios EPA y en que sí es posible hacerlo, pero también preparémonos porque la ruta hacia ese mercado se pone cada vez más exigente y tenemos que hacer aún más esfuerzos aunados para poder lograr sobrepasar esos retos y seguir ampliando nuestra cuota de mercado en la Unión Europea. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía en el día de hoy y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.